Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Saludos, profesor Héctor. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, que es el tema de célula eucariota. Bueno, ya hemos visto la parte de composición básicamente de los organismos vivos, ¿cierto? Hemos visto la parte de bioquímica con los bioelementos y las biomoléculas. Entramos a ver, ¿no?, la parte mínima y siendo la unidad, ¿no?, funcional y fisiológica de los organismos vivos, que viene a ser la célula, ¿de acuerdo? Gente, tenemos dos tipos de células, ¿no?, que ya hemos mencionado con anterioridad. Tenemos la célula procariota y la célula eucariota, ¿sí o no? La célula procariota con la eucariota tienen una diferencia principal, ¿cierto? Que viene a ser la presencia del núcleo, ¿de acuerdo? Una célula eucariota presenta un núcleo definido, mientras que una procariota no tiene un núcleo definido, ¿de acuerdo? Ahora, yendo un poquito más allá, definiendo lo que viene a ser la célula eucariota, mencionamos que es una estructura, ¿no?, que presenta una carioteca, ¿de acuerdo? Que presenta una carioteca. ¿Qué cosa es la carioteca? Es la envoltura nuclear, ¿de acuerdo? Es la membrana, es una, ¿no?, una especie de bolsita, si quieren escribirlo así, que protege el material genético, ¿de acuerdo? Que protege el ADN, ¿listo? Ahora, ese material genético que encontramos en el núcleo de la célula, la vamos a definir como cromatina, ¿sí? Que es básicamente ADN, o sea, un material genético, un ácido nucleico, combinado con unas proteínas que se llaman histonas, ¿de acuerdo? ADN combinado con histonas, ¿sí? Eso viene a ser, gente, la cromatina, ¿de acuerdo? Y vamos a mencionar también de que hay otras diferencias, ¿no?, entre una procariota y una eucariota. Por ejemplo, podemos mencionar que una eucariota tiene un esqueleto, ¿no?, un esqueleto celular, ¿de acuerdo? Podemos decir que tiene también organelas, ¿no? Podemos decir también que tiene, bueno, que tiene un tamaño mucho más grande que una procariota, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, este eucariota va a estar presente en protozoarios, en hongos, plantas y también en animales, ¿de acuerdo? Diferenciando que la procariota solo la encontramos donde las bacterias, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ahí tenemos la estructura básica de la célula, la cual va a tener siempre 4 partes bien marcadas, que viene a ser la envoltura celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, ¿de acuerdo? Esas vienen a ser las 4 partes básicas que siempre vamos a encontrar y mencionar en una célula eucariota. Bien. Ahora, entrando por la parte de la envoltura, vamos a encontrar 2 partes marcadas también, que viene a ser la pared celular y el glucocáliz, ¿de acuerdo? Mencionando lo que es la pared, vamos a describirla aquí como una estructura rígida, ¿de acuerdo? Y que va a proteger a la célula frente a rupturas tanto mecánicas como también osmóticas, ¿de acuerdo? Por favor, no olviden que la parte de osmótica viene de ósmosis, que se refiere, ¿no?, al ingreso y salida de agua, ¿vale? Asimismo, la pared le va a dar una forma definida a la pared, perdón, a la célula, ¿de acuerdo? ¿Sí? Siempre hemos dibujado, ¿no?, una célula vegetal con una forma de hexágono, ¿no? Es una forma clásica que siempre se ha dibujado. Y bueno, básicamente, ¿no?, la pared le da esa forma básica, ¿no?, a la célula, aunque en realidad tiene muchas veces una forma de icosaedro, en realidad, más que una forma hexagonal, ¿no?, una forma poliédrica de esa manera. En realidad es como un icosaedro, ¿vale? La pared celular se encuentra tanto en organismos vegetales como también en los hongos, ¿vale? En el caso de los vegetales, por ejemplo, esta composición de la pared celular viene a ser, por ejemplo, celulosa, ¿no?, que es un polisacárido que ya vimos la semana pasada, hemicelulosa, que también es otro polisacárido, y también las pectinas, ¿de acuerdo? En el caso de los hongos, que también tienen pared celular, encontramos aquí que su composición es la quitina, ¿sí? La quitina, ¿vale? Otro polisacárido también, que es también, ¿no?, una función estructural. Tenemos también lo que es el glucocálix, ¿de acuerdo? Este glucocálix participa en el reconocimiento celular para las células, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto?
Si un glóbulo blanco, por ejemplo, está patrullando por nuestros vasos sanguíneos y empieza a reconocer a las células debido a las estructuras que se encuentran en su membrana celular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no pasa por un glóbulo rojo y lo puede reconocer porque tiene las mismas proteínas que tiene todas las demás células del cuerpo. Pero si encuentra algo que no tiene esta proteína que lo hace pertenecer al cuerpo, automáticamente señala que esto no pertenece a nosotros y lo puede eliminar, ¿no? Lo puede fagocitar, por ejemplo. Y ya está. De esta manera trabaja nuestro sistema de defensa con el reconocimiento celular, ¿de acuerdo? Literal, reconociendo estructuras de la membrana, reconociendo el glucocáliz, reconociendo proteínas. De esa manera trabaja, ¿no?, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, ¿no? Yo siempre les he dicho que el reconocimiento celular es como si fuera un photochecks, ¿cierto? Si el glóbulo blanco no reconoce por photocheck a la célula, entonces automáticamente eso no es nuestro y hay que eliminarlo, ¿vale? Y este glucocálix se va a encontrar, por ejemplo, en animales y también protozoarios. Muy bien. Genial, gente. Entonces, vamos por acá. La siguiente parte viene a ser la membrana celular, al cual lo definimos, ¿no?, químicamente como que como un agregado supramolecular, ¿de acuerdo? Recuerden por qué es supramolecular, porque está compuesto por macromoléculas como una proteína, como un fosfolípido, por ejemplo, como el colesterol, ¿de acuerdo? Como características mencionamos que es flexible, ¿no?, por lo que la membrana puede no movilizarse, por así decirlo. Es semipermeable porque permite el ingreso y el paso de sustancias, ¿de acuerdo? La semipermeabilidad se representa cuando la célula permite el paso de sustancias a través de los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Ahora, Singer y Nicholson, en el año 72, proponen un nuevo modelo de membrana celular, ¿de acuerdo? Un modelo nuevo a los que ya había con anterioridad, porque tenemos un montón de modelos de membrana celular en realidad. Pero el que utilizamos hasta el día de hoy, desde el 72, es el modelo llamado mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson, ¿de acuerdo? Le llaman mosaico fluido por dos razones, ¿no? Mosaico porque realmente vamos a encontrar que hay unas proteínas que están incrustadas en la membrana celular, como si fuera un mosaico, ¿ya? Y se le llama fluido, ¿por qué? Se le llama fluido, ¿por qué? Porque justamente esos fosfolípidos pueden movilizarse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tienen este movimiento de rotación. El fosfolípido en su mismo sitio puede girar, ¿de acuerdo? Puede girar. ¿Qué más? Entre ellos mismos pueden acomodarse hacia los costados. Pueden intercambiar de lugar con el del costado también, o pueden intercambiar de lugar con el que está arriba y abajo, ¿sí? Entonces, esos movimientos permiten la fluidez de la membrana, ¿de acuerdo? Y esa fluidez es justamente gracias a ¿qué? Gracias a los fosfolípidos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Vamos a definirlo también a la membrana celular como una bicapa fosfolipoproteica, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le llama así? Porque, número uno, bicapa, ¿por qué? Porque tiene dos estructuras, ¿sí? Que son dos capas que están componiendo la membrana celular. Una monocapa que da para afuera y una monocapa que da para adentro. Fosfolipo porque está compuesto por fosfolípidos y proteica porque está compuesto también de proteínas, ¿de acuerdo? Por eso se le llama bicapa fosfolipoproteica, ¿sí? Además, su función básicamente de la membrana es ¿cuál? Controlar el transporte de sustancias, ¿no? Y separar una célula de otra célula con la llamada compartimentalización. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cómo luce la membrana? Pues tenemos acá justamente una imagen, ¿no?, de la membrana celular, señalando, como te comentaba, ¿no?, una monocapa externa, la que da justamente para la matriz extracelular. Tenemos la monocapa interna, la que tiene contacto con la matriz intracelular. Recuerda que el fosfolípido tenía una característica, era anfipático, ¿cierto? Las cabezas que son polares tienen contacto con la parte acuosa, tienen contacto con el agua. Por lo tanto, tiene que ver una zona de la matriz extracelular y la parte de la matriz intracelular, ¿de acuerdo? Mientras que las colitas, que son apolares, ¿de acuerdo?, eran las hidrofílicas, perdón,
eran las hidrofóbicas, por lo tanto tienen que estar sin el contacto de agua, ¿no? Acá están para la parte de adentro, ¿vale? Entonces, Singer y Nicholson lo describieron como un mosaico fluido. ¿Por qué? Mosaico porque tenía proteínas, ¿no?, incrustadas en la membrana. Y acá están, tenemos dos tipos de proteínas. Una proteína que conecta ambos lados de la membrana, a la cual se le llama proteína integral, y una proteína que está incrustado hacia un solo lado de la membrana, a la cual se le llama proteína periférica. ¿De acuerdo? Además, chicos, además, tenemos también un grupo de carbohidratos que están asociados justamente a los fosfolípidos. A esos carbohidratos se les llama glucoconjugados. ¿De acuerdo? Profe, lo que me dijo hace un rato del glucocálix, así es, ¿de acuerdo? Es lo mismo. ¿Vale? Entonces, mira, si el glucoconjugado está asociado a una proteína, se le va a llamar glucoproteína. Si el glucoconjugado está asociado a un lípido, se le va a llamar glucolípido. ¿De acuerdo, gente? Ahí tenemos entonces a los glucoconjugados. Por eso se le llama conjugados, porque se asocia a algo para poder trabajar, ¿sí? No te olvides que el glucálix funciona como un receptor, ¿vale? Funciona para reconocer sustancias, para ser reconocido por otras partes del cuerpo, etc. Muy bien. Entonces, chicos, acá tenemos nuestra membrana celular, ¿sí? De esta manera tenemos, ¿no? Bueno, tienes que imaginar todo de forma tridimensional, ¿no? Que cubre todo un espacio circular de la célula, bla, 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 bla. Muy bien. Ahora, su función, gente, su función es lo que nos interesa también. Vamos a ver que tenemos que el transporte puede hacerse de dos formas. De forma pasiva, en el cual no vamos a gastar energía, y de forma activa, en el cual sí vamos a gastar energía. ¿De acuerdo? En la parte de pasivo, gente, transporte pasivo, vamos a ver que hay dos tipos de movimiento. A ambos se le llama difusión, pero tienen una diferencia. Mira, en el caso de la primera difusión se llama difusión simple. ¿De acuerdo? Se le llama simple porque las estructuras moleculares, no la molécula o lo que sea que vaya a entrar, lo que hace es que atraviesa los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Simplemente los atraviesa, ¿vale? Nada más, solamente hace así, punto. Viene por aquí e ingresa a través del fosfolípido. Nada más, ¿de acuerdo? ¿Eso quién hace? Por ejemplo, el agua, cuando se llama ósmosis, los iones, a la cual se le llama diálisis, y tenemos también a los gases. Mientras tanto, la difusión facilitada es cuando una molécula ya es un poquito más compleja, un poquito más grande, y por lo tanto no puede ingresar, ¿no?, simplemente por los fosfolípidos, sino que tiene que ser ayudada por otra estructura, en este caso una proteína, ¿de acuerdo? Una proteína que puede ser tanto periférica como integral, ¿vale? Entonces, mira, por acá viene, ponemos una glucosa, y gracias a la proteína, puede ingresar, de acuerdo a la célula, ¿sí? Ahí tenemos a la glucosa, a los aminoácidos o también hormonas que pueden realizar este tipo de difusión. ¿De acuerdo? La difusión facilitada. Ahora, chicos, este movimiento de transporte pasivo se debe, es justamente, ¿no?, sin gasto de energía, ¿gracias a qué? Gracias a que estamos a favor de un movimiento que se llama gradiente de concentración. ¿De acuerdo? La gradiente de concentración indica un movimiento, ¿de acuerdo?, de las moléculas de un lugar que tenga una mayor concentración a un lugar donde haya una menor concentración. ¿De acuerdo? En español, las moléculas se mueven de donde hay un montón a donde hay muy poquito. ¿De acuerdo? Si tu cuarto fuera, por ejemplo, una célula, ¿no?, tú estuvieras adentro, obviamente, y tu cuarto, estuviera lleno de agua, y afuera estuviera vacío de agua, el agua tendría que salir por gradiente de concentración. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para lograr siempre un equilibrio. Si fuera el caso al revés, ahora afuera hay un montón de agua y adentro poquito, entonces, ¿qué pasa acá? Por gradiente de concentración, el agua tendría que ingresar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, el movimiento pasivo, el transporte pasivo, se da a favor de la gradiente de concentración. Por eso no gastamos energía. Simplemente dejamos que las moléculas ingresen por la misma concentración. Chévere. En cambio, para el transporte activo, vamos a gastar energía porque vamos a estar en contra de la gradiente de concentración.
¿De acuerdo? En este caso tenemos, por ejemplo, las bombas, como la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, ¿no? Que ayudan a regular también el equilibrio iónico en la célula. ¿De acuerdo? Y tenemos también lo que es el transporte de masas, en el cual, por ejemplo, si tenemos cosas que van a ingresar al cuerpo, perdón, a la célula, vamos a llamarle endocitosis. Pero si tenemos cosas que vamos a eliminar de la célula, le vamos a llamar exocitosis. ¿De acuerdo? Si lo que va a ingresar, gente, son cosas sólidas, a esto le vamos a llamar fagocitosis, ¿no? Como por ejemplo cuando un glóbulo blanco ingiere a una bacteria o un protozoario que está causando daño. Si vamos a ingresar cosas líquidas, vamos a utilizar la pinocitosis. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de la exocitosis ahora, si vamos a eliminar algo que ya no nos sirve, algo que tiene que eliminarse sí o sí como un desecho, a eso se le llama egestión. ¿De acuerdo? A eso se le llama egestión. Pero si tenemos, por ejemplo, algo que eliminar que sirve a otra célula, ¿no? Que es un producto para el cuerpo, entonces a eso le llamamos secreción. ¿De acuerdo? Secreción. ¿Listo, gente? Entonces ahí tenemos el transporte de tipo pasivo y el transporte de tipo activo. Por favor, no te olvides que en el pasivo no hay gasto de energía porque estamos a favor de ¿qué? De la gradiente de concentración. Y el transporte activo sí hay gasto de energía porque estamos en contra de la gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, chicos, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Dudas, consultas, chicos? Ok, aparentemente no hay. Vale, listo. Gracias. Vamos a continuar entonces. Ok, vamos a ver lo que es la ósmosis, gente. La ósmosis, recuerden que es el movimiento de agua, como te expliqué hace un rato. ¿Vale? Y vamos a mencionar por acá lo siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de medios celulares. Un medio hipotónico, un medio isotónico y un medio hipertónico. ¿De acuerdo? En esos tres tipos de casos, chicos, en esos tres tipos de casos, vamos a ver que tiene que estar relacionado con lo que corresponde a qué. Con lo que corresponde, ¿no? A los medios celulares gracias a las concentraciones de las estructuras que tenemos acá. Por ejemplo, en un medio hipotónico vamos a ver que vamos a encontrar menos soluto que el solvente, ¿no? En este caso nuestro soluto va a ser la sal, ¿vale? Y el solvente va a ser simplemente el agua, ¿no? Que es el solvente universal básicamente. En un medio isotónico tenemos la misma cantidad de soluto que sal. Por lo que estás dando cuenta por acá, si cuentas hay 4 agüitas, 4 sales. Y un medio hipertónico, pues tendremos más soluto que solvente. Por eso ves acá que hay alrededor un montón de sal y poquita agua. ¿Vale? Ahora, en una célula vegetal, ¿cómo es que se va a comportar la ósmosis? De la siguiente manera. Por ejemplo, en un medio hipotónico, donde encontramos mucha más agua que sal, ¿qué es lo que va a pasar, gente? Pues en este caso, no recuerda, gradiente de concentración. Si afuera hay más agua, el agua entonces, ¿qué va a hacer? Va a ingresar. Por lo tanto, chicos, el agua aquí ingresa a la célula, provocando de que esa célula vegetal se empiece a hinchar, a hinchar, a hinchar. Pero como tiene la pared celular, que es una estructura rígida, ¿no? Lo único que pasa aquí con la célula vegetal es que se hincha un poco, ¿no? Como que se vuelve un poquito más gordita. Pero nada más. No le pasa absolutamente nada más, gente. ¿De acuerdo? Cuando eso le pasa a la célula vegetal, se le llama fenómeno de turgencia. ¿De acuerdo? Fenómeno de turgencia. ¿Sí? Muy bien. En cambio, en un medio isotónico, pues no pasa absolutamente nada, porque la misma cantidad de agua que va a ingresar es la misma cantidad de agua que también va a salir. ¿Sí? Está en equilibrio. En un medio hipertónico, gente, en este caso, como no hay agua afuera, el agua tiene que salir de la célula, ¿no? Recordemos, y bueno, te lo voy a mencionar un poco más adelante, de que la célula tiene una organela especializada para almacenar agua, que es justamente la vacuola, ¿de acuerdo? Esta vacuola, que es grande y gordita en la célula vegetal, se empieza a achicar justamente cuando estamos en un medio hipertónico, porque la cantidad de agua tiene que salir justamente de todos lados, tanto del citoplasma como también de esa propia vacuola, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, la misma membrana empieza a plegarse hacia la parte de adentro, achicando la parte interna de la célula vegetal, ¿no? La pared se mantiene intacta, no le pasa absolutamente nada, pero la membrana de manera interna está que se achica poquito a poquito por la salida de agua. Cuando eso ocurre, se le llama plasmólisis, ¿de acuerdo? Se le llama plasmólisis. Acá está, plasmólisis. ¿Listo, gente? Chévere. Ahora, ¿qué más pasa por acá? Vamos a ver cómo actúa una célula animal. Aquí tenemos, en un medio hipotónico, en este caso, la cantidad de agua que ingresa, no otra vez, no, ingresa, provocando que la célula animal se hinche, hasta que llega un punto que ya no aguanta más porque su membrana ya está muy extendida. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Revienta. ¿De acuerdo? Revienta. Cuando eso ocurre, se le llama lisis. ¿De acuerdo? Eso se le llama lisis. ¿Sí? Hay un nombre técnico cuando exactamente la sangre va a ser lisis cuando se encuentra en un medio hipotónico. Se le llama hemólisis. ¿De acuerdo? La hemólisis, gente, es cuando los glóbulos rojos se encuentran en contacto en un medio hipotónico. ¿Sí? Van a reventar por el ingreso de agua. Muy bien. En un medio isotónico, gente, no pasa absolutamente nada. Recuerden que el agua que ingresa es la misma cantidad de agua que va a salir. ¿Ya está? Y en un medio hipertónico, pues ocurre lo que ya vimos hace un rato, ¿sí o no? La cantidad de agua va a tener que salir de la célula. Por lo tanto, nuestro globulito rojo, nuestra célula animal, empieza a ¿qué? Empieza a chuparse, ¿no? Empieza a comprimirse, como si fuera una pasa, ¿de acuerdo? Se empieza a secar. Entonces, a eso se le llama el fenómeno de crenación, ¿de acuerdo? A eso se le llama fenómeno de crenación. Listo, gente. Entonces tenemos cómo actúa una célula animal y una célula vegetal. ¿De acuerdo? Si te has dado cuenta, la célula animal es la que se lleva la peor parte, ¿sí o no? Porque tanto en un medio hipotónico como hipertónico, la célula animal muere. Mientras que la vegetal se mantiene todavía colita y viviendo, ¿no? Gracias a que tiene la estructura de la pared celular. ¿De acuerdo? Muy bien, gente, chévere. Ahí tenemos entonces lo que es la ósmosis. Muy bien. Ahora, pasamos a la parte del citoplasma, en la cual la definimos, ¿no?, como la zona comprendida entre el núcleo y la membrana celular. ¿De acuerdo? Todo lo que encontremos entre ese límite, en esa zona, se le va a llamar citoplasma. ¿Sí? Y también tiene partes. Tiene el citosol, el citoesqueleto, las organelas y el sistema de endomembranas. ¿De acuerdo? En este caso, la primera parte que viene a ser el citosol, viene a ser toda la parte líquida de nuestro citoplasma. ¿De acuerdo? Toda la parte acuosa, que obviamente tiene agua, obviamente, va a tener también azúcares, va a tener proteínas, va a tener lípidos, va a tener vitaminas, va a trabajar con hormonas y un montón de moléculas más, gente, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al citosol. Con respecto al esqueleto celular, que es el citoesqueleto, ese está conformado por una serie de proteínas, ¿no? Fibrosas en su mayoría, las cuales van a estructurar la parte interna de la célula, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, los microtúbulos, los cuales tienen en cierta posición a las organelas, ¿vale? Además, va a formar estructuras como los cilios, para la movilización de las mismas, como flagelos, para la movilización de las mismas, y también los centriolos, para un procedimiento que ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? Estos microtúbulos están conformados principalmente por una proteína que se llama tubulina, ¿de acuerdo? Tubulina, acá está, gente, tubulina, ¿sí? Con respecto a los microfilamentos, pues igualito, en este caso, van a darle un soporte estructural a nuestra célula, ¿sí? Como si fuera una especie de armazón, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que viene a ser, que permite la ciclosis, que es un movimiento de organelas en la célula vegetal. También permite lo que es el movimiento ameboideo, ¿no? Para que las amebas u otras estructuras celulares puedan movilizarse, ¿sí? Mencionamos también que los microfilamentos están compuestos ¿de qué? De actina. Así como el microtúbulo tiene tubulina, los microfilamentos tienen actina. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Tenemos también a los filamentos intermedios. En este caso,
Esos filamentos pues van a darle una rigidez a la célula, ¿de acuerdo? Le van a dar una tensión estructural a lo que es la célula, ¿de acuerdo? La proteína que va a estar componiendo el filamento intermedio, pues bueno, básicamente puede ser de cualquier tipo, ¿no? Principalmente tiene que ser fibrosa, obviamente, pero dependiendo del tipo de célula, dependiendo de la ubicación de la célula, esta proteína va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de las células epiteliales para la piel tenemos la queratina que la va a componer. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpen. Ya. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Tenemos también a las organelas, en las cuales las vamos a definir en dos grupos importantes, las organelas llamadas no membranosas y las organelas llamadas membranosas. ¿De acuerdo? En estas estructuras, gente, pues en el caso de las no membranosas, también se les suele llamar incluso organoides, más que organelas. ¿De acuerdo? Pero bueno, algunos libros todavía lo consideran como organelas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera que mencionamos es justamente los ribosomas, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, este ribosoma, la célula eucariota, es justamente, ¿no? 80S, ¿de acuerdo? Es de 80S. Esta S es una unidad de medida, ¿sí? Tenemos que mencionarla, ¿por qué? Porque en el caso de las células procariotas, que también tienen ribosomas, solo que sus ribosomas son 70S, ¿de acuerdo? El de los eucariotas son 80S, ¿sí? Está compuesto por dos subunidades, ¿no? Una mayor y una menor, una grande y una pequeña. Mencionamos también que estos ribosomas se encargan de la traducción, gente. Traducción, que es la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Síntesis de proteínas. Ahora, esta organela no membranosa, pues básicamente trabajará ¿no? de manera unitaria cuando tenemos que fabricar solamente una proteína, o puede trabajar también en conjunto, ¿de acuerdo? Cuando forma una estructura llamada polisoma, ¿sí? ¿Cómo pasa esto? Pues básicamente para el proceso de traducción tiene que haber una cadena de ARN como la que vemos aquí, ¿de acuerdo? A la cual se asocia, ¿no? Este ribosoma y empieza a formar esto de azulito que viene a ser la cadena proteica, ¿no? La proteína, ¿de acuerdo? Que más vamos a chequear por acá, gente, de que, bueno, si tenemos varios ribosomas, como te comento, trabajando al mismo tiempo, se le llama polisoma, ¿de acuerdo? Polisoma. ¿Qué más, muchachos? Tenemos también los centriolos, ¿de acuerdo? Los cuales están formados por 9 microtúbulos, ¿sí? Como te mencioné hace un rato. Y su función de centriolo, gente, es formar el uso acromático, ¿de acuerdo? Es una estructura que nos va a servir, no ahorita, sino para el tema que toquemos de ciclo celular. Cuando hablemos de meiosis, cuando hablemos de mitosis, ahí volveremos a recordar a los centriolos, ¿de acuerdo? Mencionamos también de que solo encontraremos dos, ¿de acuerdo? Solamente habrá dos por cada célula eucariota, ¿sí? Y justamente a ese par de centriolos se le va a llamar centrosoma, ¿de acuerdo? Se le llama centrosoma, ¿sí? Mencionamos también, gente, de que esto de acá solo se encuentra en la célula animal, ¿de acuerdo? Solamente en la célula animal, muchachos, ¿sí? Solo en la célula animal. Muy bien. Tenemos también por acá, gente, ahora sí, a las organelas membranosas, como por ejemplo el lisosoma, ¿no? El cual lo podemos definir como si fuera una pequeña bolita, porque lo es una vesícula, ¿de acuerdo? Que contiene enzimas digestivas. ¿Para qué cosa, gente? Para poder, por ejemplo, degradar moléculas grandes a moléculas pequeñas, ¿no? O para poder degradar, por ejemplo, a una organela que ya no está trabajando de manera correcta, ¿sí? La autofagia, muchachos, es justamente eso. Cuando la célula empieza a detectar que una organela ya no está funcionando bien, pues ¿para qué la vamos a mantener? Hay que eliminarla. Y para eso manda a los lisosomas a que pueda degradar justamente a esa organela. A eso se le conoce con el nombre de autofagia, ¿sí? Nunca confundan a la autofagia con la apoptosis, muchachos, ¿sí? La apoptosis es la muerte celular programada, ¿sí? Es algo que el núcleo ya decide cuando, por ejemplo, detecta que algo no está funcionando bien en la célula. Cuando detecta, por ejemplo, de que algo está parasitando y causando malestar a la célula. Cuando detecta que la célula
ha mutado a nivel molecular. Por ejemplo, quizás el material genético ha cambiado. Y si eso puede desencadenar un proceso grave en el cuerpo, pues automáticamente la célula, ¿qué hace? Pues provoca su propia muerte. ¿De acuerdo? Podemos hablar incluso de suicidio celular. Sí, se puede hablar de eso, gente, porque la célula decide no ser eliminada en ese momento gracias a la apoptosis, ¿sí? Esto evita justamente, ¿no?, de que la célula pueda multiplicarse teniendo un mal código genético, ¿no? Y hay momentos, ¿no?, en que en una célula, cuando pasa eso, ¿no?, empieza a reproducirse de manera salvaje, literal. ¿Por qué? Porque formará una gran cantidad de células con un crecimiento inadecuado. ¿Y eso cómo se le llama? Se le llama tumor, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando tienes un tumor en el cuerpo? Cáncer, ¿vale? ¿Sí? Presente la apoptosis en la célula animal, pues y vegetal también, que también puede haber casos en esos casos, en las plantas, es importante justamente para el mantenimiento de los tejidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, chicos, aldolisosomas. En el caso de los peroxisomas, chicos, pues van a ser también vesículas igualitos, muy parecidos a los lisosomas porque también son bolitas, pero en este caso el peroxisoma degrada peróxidos, ¿de acuerdo? Los peróxidos, chicos, son unas moléculas que van a causar bastante daño en la célula y por eso deben ser eliminados del mismo interior, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En el caso de los glioxisomas, van a ser lo mismo que los peroxisomas, pero van a ser únicamente ubicados en las células vegetales, ¿de acuerdo? Y bueno, luego viene este pequeñín de acá, el cual lo mencionamos hace un rato, ¿sí no te acuerdas? La vacuola. Esta vacuola, chicos, se encarga de almacenar sustancias, ¿no? Pero principalmente se encarga de almacenamiento de agua. Tiene una membrana, la cual se le llama tonoplasto, ahí te la mencionamos, y hay una diferencia entre la vacuola vegetal y las vacuolas animales, ¿de acuerdo? En el caso del vegetal, pues tenemos, recuerda, como te mencioné hace un rato, una vacuola nada más, solamente hay una vacuola, y es de tamaño enorme, ¿de acuerdo? Incluso más grande que el núcleo. En el caso de las vacuolas animales, pues tenemos en varias cantidades, ¿no? Tenemos varias vacuolas, pero pequeñitas, muy chiquititas, ¿de acuerdo? Entonces, gente, tenemos a la vacuola también. Respecto a lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y la vacuola. A ver. Siguiendo con las organelas, tenemos acá los plastidios, los cuales se van a encontrar únicamente en células vegetales, ¿de acuerdo? Solamente en células vegetales, ¿correcto? O sea, plantas, solamente plantas. Tenemos dos tipos que vienen a ser los leucoplastos y los cromoplastos, gente. En el caso de los leucos se le llama así porque no van a tener un pigmento, ¿de acuerdo? ¿Sí? No poseen un pigmento, no tienen una coloración. Y como no tienen el pigmento, no pueden atraer radiación solar, no pueden atraer la luz. Por lo tanto, su chamba no es la fotosíntesis, sino es el almacenamiento de sustancias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el leucoplasto va a almacenar almidón, a este leucoplasto le vamos a llamar amiloplasto, ¿de acuerdo? Así de simple. Si este leucoplasto va a almacenar proteínas, ¿cómo le llamamos? Proteinoplasto. ¿Ya está? Si el leucoplasto va a almacenar aceite, ¿cómo se le llama? Oleoplasto. ¿De acuerdo? Hubo una pregunta del examen de admisión del Callao, de hace cuánto fue, hace buen tiempo ya, en la cual no pusieron oleoplastos, pusieron un nombre raro que nadie pudo reconocer. Solamente la gente que leía y leía y recontraleía, pues, ¿no? Y ese término eran los elaioplastos. Gente, los elaioplastos es el mismo nombre para darle a la organela llamada oleoplasto, ¿sí? Oleoplasto o elaioplasto es la misma estructura, ¿de acuerdo? Que se encarga del almacenamiento de grasa, el almacenamiento de aceite en la célula vegetal, ¿de acuerdo? Vale, pero correcto, listo. ¿Qué más? Luego tenemos, chicos, a los cromoplastos, en las cuales no tienen ya un pigmento, un colorante, ¿de acuerdo? El cual este pigmento, ¿no?, le ayuda justamente a atraer la radiación solar, a atraer la luz, ¿no? Y un cromoplasto muy conocido es justamente el cloroplasto, ¿no?, el cual tiene el pigmento llamado clorofila, el cual tiene justamente la coloración, ¿no?, verde. Por eso es que el cloroplasto es verde. ¿Por qué? Porque tiene clorofila, ¿no? Y si el cloroplasto es verde, la célula vegetal es verde,
Si la célula vegetal es verde, el tejido vegetal es verde y por lo tanto toda la planta es verde. ¿De acuerdo? Pero también tenemos otros pigmentos, ¿no? Como el caroteno color naranja, la xantófila color amarillo o el licopeno color rojito. ¿De acuerdo? Que encontraremos en diferentes frutas, verduras, diferentes tipos de plantas también.